Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cefalea y problemas de neurooftalmología o lo que tiene que ver la neurooftalmología con la cefalea, lo que tenemos que saber al respecto y hablaremos sobre algunas causas que se pueden confundir con problemas neurológicos y oftalmológicos y otros detalles que tomaremos en cuenta. También algo importante de conocer sobre neurooftalmología y cefalea o qué tiene que ver cefalea con neurooftalmología es que la cefalea es, como veremos, una de las patologías que más errores diagnósticos tiene y que de peor forma se trata, en el sentido de que se sobretrata cuando no se necesita ciertos medicamentos, como veremos más adelante. Bueno, pues primero existe evidencia de intención de tratamiento de patología neurológica, posiblemente cefalea, desde hace mucho tiempo, desde el periodo neolítico. Esto es según el libro de Walsh y Holst. Ellos han encontrado, no ellos, sino que se han encontrado intentos de tratamiento de cefalea desde hace mucho tiempo. Se estima que el 90% de la población mundial presentan o presentarán cefalea, lo cual no sé si hay un error de traducción o algo así. El 90% me parece poco. Yo creo que todos han tenido dolor de cabeza. O no sé si es el 90% en cualquier momento tienen cefalea. Como sea, la cefalea es algo muy frecuente, muy común. Y los especialistas, que no son ni médicos generales ni médicos familiares, a los que acuden inicialmente las personas son los neurólogos y los oftalmólogos. Así que los oftalmólogos veremos muchas personas que consultan por cefalea. Y lo mismo los neurólogos, aunque la cefalea sea por problemas oftalmológicos o aunque la cefalea sea por problemas neurológicos, pues los veremos las dos especialidades. Muy bien, existe evidencia contundente de una relación entre el estado emocional y muchos tipos distintos de cefalea. Esto es algo que hay que tomar en cuenta y tal vez sea más del interés de los neurólogos que propiamente de los otros oftalmólogos, pero se debe tomar en cuenta. Se debe tomar en cuenta. Existe una gran cantidad de error diagnóstico desde el inicio del tratamiento de la cefalea a nivel mundial. Esto nuevamente los médicos generales, los oftalmólogos y los neurólogos deben de tener en cuenta esto que vamos a hablar para evitar los errores diagnósticos, que son muchos. No solo hay error diagnóstico, sino que error en el tratamiento o sobretratamiento. Muy bien, esto me lo he sacado del libro de Walsh y Holtz directamente. Es un cráneo encontrado en Dinamarca que tiene una trepanación. Entonces la interpretación es de que si le hicieron, bueno, una trepanación y el hueso cicatrizó, lo cual quiere decir que este personaje vivió con su trepanación. ¿Qué es lo interesante al respecto? Lo interesante es que se asume que este sujeto debió padecer o tuvo que padecer alguna cefalea. Algún chamán o el médico brujo del momento y el lugar decide practicar una trepanación para aliviar sus males. No sabemos qué fue del sujeto o cómo vivió el resto de su vida, pero vivió lo suficiente para que se le cicatrizara esto. Ahora bien, lo que sí sabemos es que lo más probable es que el chamán haya fallado y que no necesitara una trepanación y que el sujeto presentaba algún dolor de cabeza. Entonces, esto es como un ejemplo de qué tan antiguo es el problema de la cefalea y el mal diagnóstico de la cefalea. Pues si bien ya no se está trepanando cabezas por este motivo, por cefalea, o no se está trepanando de forma errónea, sí se cometen muchos errores y muchos garrafales al día de hoy. Bueno, aquí tenemos, él es el doctor Timothy Steiner. Él es una de las máximas autoridades con respecto a cefalea, debido a la gran cantidad de estudios que ha hecho al respecto. Él ha estudiado la cefalea en 83, perdón, ha presentado 83 estudios en 43 países y llega a ciertas conclusiones. La cefalea tipo tensional, según Timothy Steiner,
eh, corresponde al 21% de las cefaleas y la migraña como tal el 14.7% de las cefaleas en los países donde lo ha investigado. Ahora, esto es lo interesante con respecto a la cefalea. El 43.3% de causas de suspensión en los países donde existe la suspensión laboral. Esto es extraído del Journal de Health and Face Pain y fue publicado en el 2013, lo cual quiere decir que estamos ante una patología que se diagnostica mal o muy mal y que además representa el 43.3% de las suspensiones a nivel mundial, o por lo menos en estos 83 países que él estudió. Esto es mucho, realmente es bastante, y tenemos que saber bien qué es una cefalea, que tiene que ver con motivos oftalmológicos o qué es puramente neurológico. Esto es vital. Muy bien, pues el doctor Steiner ha visitado Guatemala en algunas ocasiones, es amigo del doctor Henry Stokes, y pues tengo la anécdota de que en una ocasión estaba en una actividad social en la casa del doctor Stokes y me presentó, Eric, te voy a presentar a Timothy, él ha investigado mucho la cefalea y por cierto le gustan los museos, y como a vos te gustan los museos y te gusta todo eso, te quería preguntar si lo podías llevar a pasear y de paso llevarlo al museo de la ciudad. Y eso hice, lo llevé al Museo de Arqueología y Antropología y me llamó la atención que el doctor Steiner me dijo, este de acá, cuando vio esta vasija, tiene cara de cefalea. Y este que está acá, se ve que no tiene cefalea. Pues yo dije, bueno, pues doctor Steiner, de plano necesita vacaciones, está viendo cefalea por todos lados. Sin embargo, vamos a ver al final de esta plática por qué dijo eso el doctor Steiner y nos vamos a quedar un poco convencidos de por qué pensaba eso el doctor Steiner. Hablando más sobre los estudios del doctor Steiner, este es uno de los últimos, este fue publicado en el 2016, fue el proyecto Eurolight. Ellos evaluaron países europeos, 10 países europeos, en edades, los pacientes fueron de los 18 a los 65 años y lo asociaron con algunos malestares psicológicos y a ver qué encontraban. En el caso de la cefalea y los varones, de forma estadísticamente significativa, presentaban más depresión los varones con cefalea, y en el caso de las mujeres, presentaban más ansiedad de forma estadísticamente significativa que aquellos que no tenían la cefalea. Y se encontró una fuerte asociación a sobredosis de medicamentos y también a la disminución de la productividad, más de lo mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la cefalea es una patología o es algo que impacta directamente en la productividad, es causa de suspensión como vimos, se asocia a muchos eventos emocionales y está muy mal diagnosticada, desde tiempos ancestrales. Y esta introducción o esto nos servirá para poner atención de qué puede ser cefalea por motivos oftalmológicos, qué deberíamos pensar que es cefalea de causas puramente neurológicas y tomar en cuenta todos el aspecto emocional de esto. Así que, si queremos hablar de la cefalea, tenemos que ver que hay algo que es puramente neurobiológico, hay algo que es emocional y hay algo que tiene que ver con la visión y los ojos. Y aquí estaría la cefalea. Primero hablaremos por qué lo relacionan con los ojos. Vean esto. Esto también es extraído de Walsh y Holtz, del libro de Walsh y Holtz. Tenemos los puntos donde da dolor de cabeza o cefalea. Acá tenemos la cefalea tipo eh, frío o por comer helado, que es
hacia arriba en el área frontal, y lo que es más o menos la rama 1 del trigémino. Por la sinusitis es en la rama 1 y 2 del trigémino. La migraña como tal, esta abarca exactamente el área 1 del trigémino. La cefalea en racimos abarca principalmente el área 1 con un dolor exquisito en el ojo y se irradia por todas las ramas del trigémino de una hemicara. Luego tenemos la que es tensional. Esta es puramente en la nuca. Esta no toca mucho lo que es las ramas faciales, pero es en la nuca, hay que saberlo. Un dolor de cabeza que se localiza en la nuca, pues será más tensional que de otra causa. Y las neuralgias del trigémino, pues son las ramas del trigémino. Este libro, como es estadounidense, coloca la rama 3 y la 2 como las más frecuentes, y creo que esto se asociará más a caries que a otras cosas. Acá en Guatemala se supone, según los neurólogos, que la rama 2 se afecta más que la 3, pero esto habría que comprobarlo. Muy bien, hablaremos sobre la cefalea tipo refractiva. Como todos sabemos, eh, esto ocurre por los intentos del músculo ciliar de acomodar y ver mejor. Así que el músculo ciliar está constantemente funcionando, y es como si nos dejaran una pesa en una mano por un tiempo prolongado. ¿Qué vamos a, ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, pues si nosotros nos levantamos y agarramos una pesa, pues no nos va a doler la cabeza, perdón, no nos va a doler el brazo, sino va a ser que tiempo después de estar sosteniendo esta pesa, es que nos dolerá el brazo. Pues lo mismo ocurre. En la cefalea por motivos refractivos, lo primero que ocurre es que nos levantamos y no duele la cabeza, duele al pasar del tiempo. ¿Qué podemos saber si es de tipo refractivo o no? Bueno, pues es fácil saberlo para nosotros oftalmólogos. Pues encontramos los efectos refractivos, mejora con el agujero estenopeico, y ellos presentan posiciones estenopeicas, es decir, cerrar los ojos de esta forma para ver de lejos. Y podemos concluir algunas cosas sobre la cefalea tipo refractiva. Se produce por el reflejo de acomodación. No limita la actividad física, esto es muy importante, no limita la actividad física. Se produce después de la mañana, no cuando nos despertamos, y se puede asociar a parpadeo o una actitud estenopeica, colocarse en esta posición, y su tratamiento es gafas. Pues bueno, esa es la primera de las cefaleas que tienen que ver con los ojos, pero hablaremos de más cefaleas que tienen que hablar con los ojos en el siguiente bloque.